Desde hace algunos años hemos visto los ataques que ha generado la llamada ideología de género. Las naciones que han abierto sus puertas a ella lastimosamente han tenido que sufrir amargas consecuencias de abrazar esta dictadura ideológica. La pregunta es, ¿qué hará Cuba? ¿Cómo reaccionará la iglesia cubana? ¿Qué actitudes asumirá? Esa respuesta y otras las daremos en este programa a la luz de la Biblia. Dios les bendiga, amados hermanos. Es un privilegio poder compartir con ustedes un día más y un programa más, una nueva singladura de nuestro programa a la luz de la Biblia. Soy el pastor Henry Mayor de la Iglesia Bautista Libre Vida Abundante y hoy nuevamente tenemos al pastor Anderson, quien nos acompaña. Sí, hermano, es una buena oportunidad para continuar tratando el tema tan puntual como es la ideología de género. Yo creo que haciendo un análisis y una revisión a las redes, ha sido el tema por excelencia que más se ha tratado en los últimos días y podemos decir ya en el último mes, al menos acá en Cuba. Y por eso yo creo que es bueno que mantengamos al pueblo informado y no solamente a la comunidad de creyentes en nuestra isla, sino de forma general a todas aquellas personas, porque de una forma o de otra pues esta ideología trastoca la familia de forma general. Hemos estado anunciando la temática del programa de hoy. Y me atrevo a decir que va a ser bien importante todas las cosas que vamos a estar mencionando. Cuando hablamos de ideología de género surge, yo creo, una pregunta que me han hecho a mí y que al mismo tiempo ya yo tenía creada en mi mente. ¿Por qué en este tiempo surge la propuesta en Cuba de legalización del matrimonio homosexual? ¿Por qué en este tiempo? En programas anteriores nosotros estuvimos comentando la idea de que el matrimonio homosexual o la propuesta de aceptación o de legalizar el matrimonio homosexual era solamente la cara con la que se presentaba la ideología de género en nuestro país, que realmente era la punta del iceberg, que realmente detrás de esta aceptación de matrimonio había toda una ideología creada que iba a tener más afectaciones de las que ya en sí trae la aceptación del matrimonio homosexual. Sobre la ideología de género, pastor, yo creo que es importante que las personas conozcan cuál es el origen y cuál es realmente la definición de esta ideología. Sobre esto, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, es importante señalar que la ideología de género no nace desde la militancia de una agenda homosexual. A pesar de que son movimientos muy paralelos, no necesariamente nace de ahí, sino más bien nace desde un feminismo radical. Aproximadamente en el año 68, Francia del 68, un ambiente intelectual donde un grupo de mujeres comienzan a absorber una serie de enseñanzas de una escritora llamada Simone de Beauvoir, quien escribió un libro titulado El segundo sexo, donde planteaba que el hombre no nace ni hombre ni mujer, el ser humano, el individuo no nace ni hombre ni mujer, sino que eso es la identidad se va construyendo con el tiempo, con la influencia de la cultura y demás. Y ellas abrazan este pensamiento de Simone de Beauvoir, también de una norteamericana llamada Margaret Sanger, y que también abrazaba la ideología de género, también abrazaba la eutanasia, la eugenesia, y sobre todo era una impulsora del aborto. De hecho, ella fundó una liga, la Liga Americana del Control de la Natalidad, que después más adelante, como en los años 42, evolucionó, el nombre, cambió el nombre en la asociación Planned Parenthood, que es una de las impulsoras en los Estados Unidos de lo que tiene que ver con el aborto y demás. Bueno, estas mujeres comenzaron a absorber todos estos postulados, todos estos pensamientos de ellas y comenzaron a plantear de que el feminismo, la primera ola del feminismo, que era un feminismo, pudiéramos decir, de equidad, que planteaba cosas muy razonables, lógicas. Exacto, era equiparar los derechos del hombre y la mujer. O sea, que la mujer tuviera los mismos derechos que el hombre en cuanto a voto, en cuanto a una remuneración salarial justa. Creo que ellos mencionaron también el hecho de que la mujer fuese aceptada como ciudadana oficial de la nación, que hasta el momento no lo es. Tuviera derecho a los estudios sin ningún tipo de limitación. Hasta ese punto, ese feminismo tenía aspectos muy positivos, hasta ese punto. Pero ellos plantean de que había tomado una dirección equivocada. Entonces ellos le dan un giro a ese feminismo y comienza el nuevo feminismo, que es un feminismo radical, una nueva ola, una segunda ola, que viene a plantear todo lo que está presentando Simone de Beauvoir, que el sexo, la identidad del individuo no nace con ella, sino es algo que tú construyes
con el tiempo, con la influencia de la cultura, con las experiencias personales, y ellas comienzan a defender eso. Claro que nosotros nos damos cuenta, no basta solo mirar a nuestro alrededor, pastor, para darnos cuenta de que hay marcadas diferencias entre un hombre y una mujer, son evidentes, no hay que ir a la universidad para eso. Y es importante señalar que todos los exponentes e impulsores de la ideología de género se resisten a ser etiquetados con ese término, ideología de género. Realmente ellos prefieren otro término, ellos prefieren política de género, enfoque de género, o sea, ellos quieren salirse de esa... O sea que prácticamente quienes utilizan el término ideología de género no son personas militantes dentro de tal ideología. Exacto, no. Ellos prefieren que se les llame de otra manera porque ellos ven el término ideología de género como algo peyorativo. Entonces prefieren enfoque de género, política de género, pero hay una realidad que se impone, aunque ellos traten de disfrazar la terminología, hay una realidad que se impone y es una ideología. Y te explico por qué es una ideología, porque una ideología es un conjunto de postulados, de conceptos y definiciones que comienzan con una idea inicial. Y esa idea inicial tiene un alto contenido de verdad, pero comienzan a arropar un pensamiento que es falso y es errático. Es una mentira. Una mentira, exactamente. Entonces yo creo que el mejor ejemplo a esto lo da un profesor, el profesor Juan Ramón Capella de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y él dio una definición muy práctica, una dinámica que él hizo en las clases con sus estudiantes, donde él le preguntó a los estudiantes, ¿qué cosa es un gato? Y los estudiantes se quedaron un poco confundidos, bueno, ¿cómo que es un gato? Y él le dice, yo le voy a ayudar. Bueno, un gato es un mamífero que tiene cabeza, tiene cola, tiene 4 patas, es un invertebrado y maulla. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces todos dijeron, bueno, sí, profesor, estamos de acuerdo. Y él les dijo, él prosigue y le dice, es una mentira. Claro, el gato tiene 4 patas, es un mamífero, tiene cabeza, tiene cola, maulla, pero no es un invertebrado. Entonces es un juego con el lenguaje y ellos tratan de disfrazar con argumentos muy veraces, pero introducen en el lenguaje la mentira. Y una ideología se proyecta de esa misma manera. Además de que una ideología es un reduccionismo por naturaleza. Sí. Por ejemplo, la ideología nazi. La ideología nazi presentaba que todos los problemas del mundo radicaban en un punto. Y ese punto era que había una raza superior, la raza aria, y una raza inferior, todas las demás razas, incluyendo, bueno, la raza judía. ¿Y cuál era el problema? ¿Cuál era la solución a ese problema? Bueno, la solución a ese problema era exterminar a todos los demás para que imperara la raza aria. Y entonces tenemos testimonio que nos da la historia de todo un genocidio que hicieron los nazis, del holocausto, de los campos de concentraciones con los hebreos y demás. Algo bien triste. La ideología de género persigue el mismo objetivo. Ellos plantean que el problema del mundo radica en un punto. Y ese punto es que ha habido una supremacía patriarcal histórica, donde el hombre ha dominado a la mujer, donde el hombre ha abusado de la mujer, la ha marginado y la ha maltratado. ¿Cómo se soluciona eso? Bueno, vamos a erradicar las diferencias, vamos a suprimir todas las diferencias que existen entre un hombre y una mujer. Y eso es algo que es antinatural, anticientífico, porque contradice lo que es la embriología, la genética, la neurociencia, todo lo contradice. No solo contradice la lógica, sino que contradice la ciencia también. Porque la identidad de un hombre y de una mujer nace con nosotros. Es más, antes del nacimiento tenemos nuestra identidad, porque es cromosomática. Tenemos una estructura genética que nos dice si somos hombres o mujeres. En el momento de la concepción. Exactamente. Es decir, que una persona puede disfrazarse, una persona puede someterse a una cirugía de asignación de sexo. Extirparse un miembro. Puede extirparse un miembro. Puede incluso ganar el debate legal. Puede tener derechos legales, puede hacerlo. Pero aún así hay una estructura genética que grita más alto de lo que él parece. Que dice, eres hombre, eres mujer. Entonces, contradice muchas cosas, y una de las cosas que contradice es la ley de la lógica y la ley de la verdad, de la no contradicción, donde dice que dos verdades no pueden contradecirse ni pueden cohabitar juntas. ¿Sí? Uno no puede ser hombre y ser mujer al mismo tiempo. Pero también contradice lo que es la ciencia, contradice las ciencias médicas, la biología y demás. Porque, por ejemplo, nosotros hemos visto que hay médicos forenses que de pronto descubren un cadáver de hace años que está enterrado, y ellos pueden definir por la estructura ósea de ese cadáver que esos huesos pertenecían a una mujer o un hombre. Hay diferencias en la estructura ósea, si es de un hombre o una mujer. Hay composición cerebral masculina, hay composición cerebral femenina. Es decir, que la identidad del ser humano precede su nacimiento y trasciende su muerte. Así que por más que puedan, se puede hacer un cambio en el registro legal de tal o más cual gobierno, de cual o más cual persona. Exacto, pero hay algo que grita más. Exacto, nuestro ADN grita mucho más alto. Y yo quiero recalcar una cosa muy importante, pastor, y es que las diferencias que existen entre un hombre y una mujer no son discriminatorias.
Las diferencias que existen entre un hombre y una mujer las puso Dios ahí, precisamente para que en la unión monógama entre un hombre y una mujer tome lugar la vida y comience a ser una relación armónica y complementaria. Entonces la pregunta que puede surgir quizás en alguna de las personas que nos esté observando, que nos esté escuchando hoy es: ¿cómo es posible que una ideología que va contra la lógica, que va contra la ciencia, pueda ser absorbida por las naciones y pueda tener cabida en el pensamiento de las masas? Y me gustaría que haya respuesta a eso. Bueno, es evidente cuando uno observa cuál ha sido el proceder hasta el momento de, como tú nos has dicho, esta ideología. Es evidente que ellos utilizan el diálogo a manera de persuasión. Ellos utilizan el diálogo como trampa, así es, podemos decir. Así que debemos de tener mucho cuidado, no impedírselo, pero sí estar atentos a cada uno de sus postulados y en cada ocasión que se le da la oportunidad a los líderes que ellos tienen para exponer sus argumentos. El diálogo como trampa de persuasión de ellos consiste en la manipulación del lenguaje. Nos hemos dado cuenta que ellos tienen una serie de objetivos por los cuales luchar, que realmente cuando uno los analiza y cuando uno investiga, en la praxis son contradecidos. Porque, por ejemplo, fíjate que ellos han abogado constantemente en su lucha feroz. No sacan de su discurso palabras tales como feminicidio. Ellos, homofobia, feminicidio, discriminación por causa de orientación sexual. Y estas serían las cosas que le darían alimento a ellos y serían los temas que llenarían su discurso para ganar aceptación. Es lógico que si tú te presentas con un discurso y te presentas como alguien que va a luchar en contra de algún tipo de injusticia social, tú hayas algún tipo de aceptación en algún sector determinado de la sociedad, de cualquier nación. Pero lo cierto es que sus postulados contradicen, en la praxis ellos contradicen lo que afirman. Un ejemplo de ello sería, ellos han hecho una propaganda, o sea, los que forman parte de esta ideología de género a nivel internacional, ha hecho una propaganda de luchar por los derechos de que las personas tengan una salud sexual y reproductiva. Pero cuando nosotros vamos a la praxis, esta definición y este concepto es realmente lo contrario. Así es. Porque ¿qué es lo que ellos afirman y cuál es el derecho por el cual ellos abogan? Ellos están abogando por el derecho al aborto. El énfasis marcado está en que una niña de 12 años tenga la oportunidad de ir a una clínica a abortar sin tener la obligación de consultar previamente con sus padres. Entonces, en eso consiste su lucha y su afán por luchar por esta tal ley que promueva una salud sexual y reproductiva. Cuando definimos los términos nos damos cuenta que va contrario a lo que se propone. Otra de las cosas es que ellos no se sacan de su discurso la palabra feminicidio. ¿Qué cosa es feminicidio? Pues el feminicidio no son más que las muestras de odio, incluso de cualquier tipo de acción que se lleve a cabo en contra de la mujer, llegando al punto del asesinato por el mero hecho de ser mujer. Y ellos luchan a favor de que las mujeres tengan su derecho, alegando a que ha habido un alto por ciento de mujeres que han sido asesinadas por el mero hecho de ser mujer. Es cierto que en diferentes países del mundo el porciento o el índice de asesinato en el caso de las mujeres es bien alto. Pero ese índice no se debe al hecho, o esas mujeres no han sido asesinadas por el mero hecho de ser mujer. Por ejemplo, dentro de los porcientos que aumenta el índice de feminicidio, pudiera ser una mujer que se encuentra en contrabando y fue asesinada en el pleno ejercicio de esta ilegalidad y luego es reportada como un feminicidio. Si hubiese sido un hombre no hubiese habido ningún tipo de problema. Y aunque ellos apuntan a problemas que son reales, ofrecen soluciones que no son reales para curar o extinguir o de cierta forma ayudar a que no continúen ocurriendo tales problemas. Y de esa forma ellos emplean el diálogo como una trampa en la que las sociedades caen intentando ayudar a personas, por ejemplo, que son discriminadas por su orientación sexual. Si una persona ahora se le niega el derecho
a ejercer algún tipo de profesión específica y coincide o da la casualidad, la coincidencia de que esa persona es homosexual, ya puede ser visto como una discriminación por identidad o por una orientación sexual determinada, sin tener en cuenta otros parámetros que la organización pudiera tener para aceptar un empleado o no. Entonces tenemos que ser bien cuidadosos porque la manipulación del lenguaje es evidente. La manipulación del lenguaje es evidente y es lo que ellos usan para ganar aceptación dentro de cualquier tipo de sociedad. Exacto. No, es evidente que detrás de esto hay mucho más. Hay manos que mueven mucho dinero, hay organizaciones que mueven mucho dinero. Y yo creo que también es importante hablar de eso y determinar esto, porque esto es una agenda mucho más ambiciosa. Exactamente. Algunos analistas la han definido como agenda globalista, que yo creo que es importante que nosotros podamos definir qué cosa es una agenda globalista. No tiene nada que ver con la globalización. Exactamente. La agenda globalista no tiene nada que ver con la globalización. La globalización es un fenómeno que de cierta manera es positivo, de cierta manera beneficia. ¿Por qué? Porque nos permite estar conectados con el mundo, hacer gestiones de compra, gestiones de venta, hacer videoconferencias muy práctico en estos tiempos y muy usado en estos tiempos las plataformas digitales para hacer videollamadas, videoconferencias y demás. En ese sentido la globalización es buena. Ahora, la agenda globalista es algo diferente. La agenda globalista busca un dominio supranacional y dominar las naciones, dominarlas en su control de crecimiento demográfico, dominarlas en las naciones que van en vía de desarrollo, y por supuesto que detrás de esto hay manos muy poderosas y hay organizaciones muy poderosas, las Naciones Unidas, la OMS, el Banco Mundial, magnates como George Soros, como Bill Gates, la Asociación Rockefeller, que están financiando. Evidentemente el papel de ellos es financiar. Es evidente. Y esto no es que yo tenga una información confidencial, esto es algo que se puede constatar en las redes. Usted puede ir al internet y poder ver, porque además de esto ellos no se esconden para plantear sus postulados y sus intenciones, cuáles son bien marcadas, son bien definidas. Desde que lo vimos en el memorando de Kissinger-McNamara, eso fue en el año 1968, cuando el presidente Nixon también tuvo un papel importante en esto, donde su enfoque principal era el dominio del crecimiento poblacional. Entonces ellos ya entendían que para ese tiempo en el que estaba la historia, ellos no podían hacer decrecer ese número a través de métodos coercitivos. Eso era imposible, así que tenían que buscar otras estrategias y comenzaron a detectar que la ideología de género podría ser un instrumento eficaz para la infertilidad a nivel, como un método anticonceptivo mundial. ¿Te das cuenta? Como un método anticonceptivo mundial. Entonces ellos comenzaron a plantear. Yo quiero presentarte una cita que está en ese mismo memorándum McNamara, en el capítulo 12 en la sección 12 del capítulo 4. Lo voy a citar textualmente para que vea que no es nada que nosotros nos estamos inventando, que estamos creando, sino que son argumentos de ellos mismos y que ellos los tienen registrados, no se esconden para decirlo. Dice: se cree que será necesario algo más que servicios de planificación familiar para motivar a las parejas a querer familias pequeñas. Este factor lleva a la necesidad de programas a gran escala de información, educación y persuasión dirigida a disminuir la fertilidad. Así que no están escondiéndose para hablar de eso. Y esto fue algo que se oficializó ya hace varios años, en 1994, en una cumbre sobre el número poblacional que se efectuó en el Cairo, y se ratificó un año después, en 1995, en la cumbre de Beijing. Así que ellos están hablando de cómo es que ellos, cuáles son las intenciones que tiene esta agenda globalista. Y ha tenido un proceder. Y es ejercer un control. Y esta agenda, la ideología de género representa una herramienta fundamental. Tiene dos herramientas fundamentales, básicas. Una es el calentamiento global, y esto es para tratar de paralizar las naciones que van en vía de desarrollo. O sea, no se lo van a decir a naciones como China, no se lo van a decir a naciones que están en el continente europeo, industrializadas al presente. Exacto, pero a todas las que están al sur del Río Grande se lo van a decir. Que naciones como por ejemplo Argentina, México, Perú, que en un momento determinado quieran poner en movimiento su Producto Interno Bruto para desarrollarse, industrializarse, yo le voy a decir: un momento, usted no lo puede hacer porque calienta el planeta. O sea, no puede hacerlo porque esa industrialización es contaminante al planeta, y mira cómo está el calentamiento global y demás.
Entonces, realmente eso es una falacia, porque se está comprobado que el hombre puede ensuciar los mares, se puede contaminar los bosques y demás, pero no puede calentar el planeta. No. Eso es algo que no se escapa de las manos de los... De hecho, hay registros en la historia donde se ha podido constatar de que el planeta ha estado tan caliente como lo ha estado hoy. Uno de ellos fue, por ejemplo, en el siglo XIII a.C., para ubicarnos un poquito mejor en las guerras de Troya. Sí. Cuando esto sucedió, pues no habían tanques de guerra, no habían camiones cargados de diésel, ni aviones de propulsión a chorro. Eso era como un elemento rudimentario. Claro. Y el planeta estaba caliente como hoy. Hay citas de momento que así lo Exacto. También tenemos cuando la guerra de las Galias, y también en plena Edad Media hubo un momento tan caliente como hoy. Así que no tiene nada que ver con la incidencia, tiene que ver con cambios cíclicos del Sol sobre la Tierra y que calienta en determinados momentos el planeta. Así que no tiene nada que ver con... Ellos van a usar claro, para frenar el desarrollo del calentamiento global. Claro. Y otro es la ideología de género. Que la ideología de género, es importante señalar esto, porque la ideología de género no va sola. Ella lleva de la mano la eutanasia. Sí, claro. Y entonces la ideología de género por lo general es infértil. Sí. Esa unión es infértil. Ya por ahí están controlando el crecimiento profesional. La eutanasia, bueno, pues aunque ellos disfrazan, como tú decías, con la manipulación del lenguaje, muerte digna, sí, realmente lo que están es buscando acabar con la población más anciana, con los que están deficientes en su salud, y también propiciar un negocio muy lucrativo que es la donación de órganos y demás. Se sabe, hay dinero detrás de todo esto. Y va de la mano también con el aborto. Y solamente en los Estados Unidos, en el transcurso de un año, mueren en los abortorios en los Estados Unidos un número de niños mayor a los muertos que han tenido los Estados Unidos en todas las guerras donde han intervenido, incluyendo las 2 guerras mundiales. Es impresionante cómo esto afecta. Evidentemente el crecimiento poblacional está siendo controlado. Está en juego. Y son manos muy influyentes que están entrando dentro de... Exactamente. Ahora, en el caso de Cuba, teníamos una pregunta, ¿por qué en este momento, por qué en este tiempo se está intentando legalizar, oficializar el matrimonio homosexual en Cuba? En el caso de Cuba, referente a la ideología de género, yo creo que hay varias cosas que podemos decir. Nosotros hemos visto cómo ellos en diferentes sociedades, países internacionales, han intentado captar la atención de ciertos sectores de la población. Pero en el caso de Cuba sucede diferente, porque en el caso de Cuba hemos sido testigos de que hemos transitado de una evidente desaprobación a una impuesta aceptación. Así es. Los cubanos han sido testigos a través de la historia que las personas que eran dadas a las prácticas homosexuales no eran vistas en primer lugar por el propio gobierno de la isla y en segundo lugar en la sociedad. Era algo no desde el punto de vista que recibían bullying o eran asesinados como las brujas, sí, pero sí era algo más visto porque era visto como una desviación de la naturaleza humana. Y en el caso de Cuba particularmente, podemos decir que debido a que países del primer mundo ya han luchado contra esta ideología y tal, en algún momento en Cuba iba a ser expuesto, la sociedad cubana iba a ser expuesta a este tipo de ideologías. De hecho, en el año 2008 nos encontramos un grupo de pastores en la Universidad de Cambridge y ahí comentábamos, en el año 2018, disculpa, ahí comentábamos el momento histórico el momento que estaba teniendo lugar en Cuba, que era el referéndum del proyecto nuevo proyecto de la Constitución. Y le comentábamos a uno de los profesores ahí de la universidad que el punto detonante que más críticas o que más comentarios había tenido era el punto 68, donde ellos hacían una definición una nueva definición de lo que es la familia. Y eso era el punto detonante. Y el profesor nos mencionaba el hecho de que hacía 10 años atrás, ya en Inglaterra ellos habían tenido esa lucha. O sea, hacía 10 años atrás ya ellos se habían enfrentado a esta lucha y 10 años atrás ya se había legalizado en el Reino Unido el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es decir, que países del primer mundo en la década anterior estaban enfrentándose a este tipo de problemáticas, por ende un país como Cuba, tercermundista, y del otro lado del océano, tarde o temprano iba a ser tocado este tema en cuestión. Así que en primer lugar podemos decir eso.
en algún momento nos íbamos a enfrentar a esta problemática, porque como vemos él tiene una agenda bien ambiciosa e internacional. No se limita a un continente o a un país en específico. Tarde o temprano la sociedad cubana iba a ser expuesta a tal cosa. Pero en segundo lugar, bueno, yo creo que es bueno que la población conozca, que las personas que nos ven conozcan, que hay una persona en particular que ha sido la que ha puesto el tema en debate, que ha sido la que ha puesto el tema sobre la mesa. Y todos saben que detrás de esto está Mariela Castro. Exacto. Ella ha sido la persona que más influyente. Exactamente, más influyente, y la persona que ha puesto el debate en cuestión. Y hay algo que muchas personas de mi generación ignoran. Yo creo que de generaciones anteriores que nos preceden, no, porque han estado más al tanto de estos temas. Pero hay algo que la generación de momento ignora, y es que es los últimos cambios que han estado ocurriendo, o sea, en los últimos 15 años en nuestra nación. Y me refiero a cambios con respecto al gobierno. Sí. En los últimos 15 años el gobierno de Cuba ha tenido una transición evidente en el poder. Y nos damos cuenta de esto porque en el año 59 triunfa la revolución que todos conocen al mando de la persona de Fidel. Y desde entonces, a partir de 59, el gobierno de Cuba ha centralizado la toma de decisiones a una persona. A partir de 59, la toma de decisiones y todas las demás cosas relacionadas con el gobierno iban a girar alrededor de la persona de Fidel. Y en lo adelante, esa ha sido la postura que ha tomado el gobierno. Exacto. Luego, Fidel le entrega a Raúl Castro, su hermano, el gobierno de la isla. Al momento de Raúl tomar posesión del gobierno, creo que fue el año 2008, si mal no recuerdo, la persona de Raúl, que es el padre de Mariela Castro, Raúl Castro, se encontraba siendo el ministro de las Fuerzas Armadas, se encontraba siendo el primer secretario del partido y al mismo tiempo presidente de la nación. O sea, el gobierno absoluto de la isla, y es evidente que Fidel Castro, o sea, su hermano, tenía una opinión totalmente en desacuerdo con la ideología de género, con las prácticas homosexuales. Por lo tanto, Mariela Castro iba a quedar sin una voz a la hora de mencionar tales temas, porque Fidel siempre se opuso, incluso se negó a que los niños recibieran esta educación, y hay citas textuales que podemos mencionar y que las personas pueden buscar sobre la opinión de Fidel al respecto. En el caso de Raúl, toma la posesión en 2008, pero hasta el 2011, que fallece Fidel Castro, las decisiones van a ser tomadas a la par. O sea, Raúl siempre va a tener en cuenta exactamente, porque Fidel estaba brindando una asesoría por los conocimientos que él tenía de política y demás. Pero en el 2011, cuando muere Fidel y Raúl continúa en el poder, en ese mismo año hay una entrevista que se le hace a Mariela Castro desde el Barrio Rojo en Amsterdam, en Holanda. El Barrio Rojo fue la primera, yo creo, parte del mundo que dignificó, como ellos dicen en esa entrevista, el oficio de la prostitución. Y lo promueve como un trabajo, como un empleo más. Y es algo, yo creo, llamativo, porque es en el mismo año en el que muere Fidel. O sea, talmente nos da a nosotros la idea de que esperaron que Fidel falleciera para comenzar a proyectar. Y ha sido Mariela Castro, bajo la sombra de su padre, que ha tenido el dominio absoluto desde el año 2008. Exactamente, la que ha tenido ese papel protagónico y ha insistido con que se revisen y que se reediten y que se reestructuren estas definiciones de código de familia y tal. Así que yo creo que en el caso de Cuba, esas han sido las dos. En primer lugar, evidentemente, en algún momento de la historia nos íbamos a ver expuestos a este tipo de temas. Y en segundo lugar, en los últimos años, se debe a la influencia marcada que está ejerciendo Mariela Castro. Ahora, al presente, en el año 2011, nosotros veíamos cómo ella impulsó esta agenda en el territorio nacional, pero posteriormente, en el año 2000, a inicios del 18, Raúl entrega el poder a la persona de Díaz-Canel. Así que nos damos cuenta que la transición de poder, la última transición de poder, no fue en base al apellido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que evidentemente el apellido Castro, específicamente Mariela Castro, se va a quedar sin ese respaldo que le ofrecía el padre de las Fuerzas Armadas, del partido y del gobierno de forma general de la isla. El nuevo presidente, Miguel Díaz-Canel, en algunas ocasiones se ha expresado a favor de tal ideología, pero no es común verlo a él mencionar estos temas.
Y es evidente que la figura de Mariel ejerce algún tipo de presión sobre él, porque aún Raúl goza del acepto de la población, del criterio y demás, y es visto como un héroe. Claro. Exactamente. Pero cuando Raúl no esté, y yo creo que cualquier persona del gobierno puede enfrentar esta ideología, porque ha sido evidente que hay personas que han trascendido y han permanecido en puestos claves desde que Fidel hizo toma de posesión en la transición de Raúl y al presente. Hay personas desde la sierra, hay personas que formaron parte del ejército revolucionario que aún están ejerciendo cargos y ellos se expresan en tanto desacuerdo. Ahora, el hecho de expresarse en desacuerdo al presente puede ser visto como un acto de contrarrevolución cuando la propuesta de la ideología de género se presenta desde el gobierno. Exacto. Cuando se presenta desde el gobierno y quien la presenta es la persona Mariela Castro, cualquier persona que se proyecte en contra puede ser visto como un contrarrevolucionario. Cosa que puede cambiar cuando no hayan Castros en el poder. Cuando Miguel Díaz-Canel continúe con la política, cualquier persona puede expresarse y proyectar su opinión contraria. Yo creo que en el caso de Cuba ese ha sido el mayor impulso que ha recibido, que ha sido más bien un impulso desde el gobierno y no desde la sociedad, que es lo contrario a otros países, que hemos visto que ha sido la sociedad que ha marchado, algunos grupos minoritarios de la sociedad, pero que han marchado solicitando derechos y han hecho esto y han hecho lo otro, pero desde la sociedad ha sido la presión que se ha ejercido. Pero en el caso de Cuba es diferente, en el caso de Cuba es desde el gobierno. Y lo que vemos al presente es el uso a placer de los medios de comunicación y todas las cosas que forman parte del gobierno para informar a la población, ejerciendo esa presión desde el gobierno a la sociedad. Sin dar la posibilidad a una contrapartida, alguien que exprese un pensamiento diferente también. Exactamente. Esos han sido, yo creo, los dos pilares del por qué en Cuba hoy. Tarde o temprano nos íbamos a ver. Y lo otro que es desde el gobierno se está ejerciendo presión desde la persona de Mariela. Exacto. Sí, es importante también señalar que la iglesia ha sido uno de los elementos que le ha puesto freno a todo este tipo de impulso que ellos han estado dando. La iglesia creo que ha sido uno de los que han levantado la voz. Exactamente, es evidente que la comunidad, o la mal llamada comunidad, porque todavía está en duda si realmente es una comunidad o no. Pero bueno, ellos se identifican como tal. La mal llamada comunidad LGTB ha encontrado en Cuba como principal obstáculo la iglesia. Así es. Yo creo que no solamente en Cuba, sino a nivel internacional. Han habido varios obstáculos. Sí, han habido, y de hecho identificado por ellos mismos. No es que nace de nosotros, que estamos haciendo una apología de la familia original, el diseño original y demás, sino que ellos mismos los han identificado. Y como ellos han identificado cuáles son sus objetivos, evidentemente sobre esos objetivos ellos van a apuntar todos sus misiles y todo su ataque. Y desde el punto de vista ya más global, desde el punto de vista más internacional, hay tres elementos o hay tres lugares donde ellos dirigen su ataque, tres sectores donde ellos dirigen su ataque y que se convierten en sus obstáculos. Uno es las naciones independientes. Por ejemplo, las naciones independientes son las que están, las naciones desarrolladas, son las que tienen menos deudas, son las naciones industrializadas, y es más difícil entrar porque esta agenda trae beneficios, trae programas de superación, trae inversiones. Por eso las naciones que están en vía de desarrollo y las naciones tercermundistas son más propensas a absorber esta agenda de la ideología de género. ¿Por qué? Porque están endeudadas, porque necesitan levantarse, porque necesitan desarrollarse, porque necesitan industrializarse. Entonces ellos van a venir con propuestas millonarias y le van a decir, ok, tengo esto para ti, pero financiar proyectos. Tiene que venir en el paquete esto otro, tiene que venir la implementación de la ideología de género en todos los estratos sociales. No es el caso de las naciones independientes. Exacto, no es el caso de las naciones. Entonces, en ese sentido, las naciones independientes se convierten en un obstáculo. El otro elemento son las familias. Las familias, como ellos la etiquetan, familia tradicional. O sea, la familia original, que es una fortaleza dentro de la sociedad, pues bueno, ellos van a socavar las bases de esa fortaleza. Y el tercer elemento es el cristianismo bíblico. Y es importante, yo acentúo el cristianismo bíblico porque ellos sabían que los católicos en cualquier momento ellos iban a pactar. Solamente ellos tenían que esperar tiempo y poner una suma, debido a la estructura que tienen. Y con esto no quiero decir que no hayan católicos que sean pro vida o pro familia, los hay. Algunos particularmente que estén en desacuerdo. Pero ellos tienen una estructura de gobierno piramidal. Es decir, que cuando los de arriba
absorbieran el pensamiento, pues lo iban a establecer como un dictamen, como una orden legislada, y ellos la iban a absorber, a regañadientes algunos, pero la iban a tomar, la iban a asumir porque era ya. Así que no les preocupaba en sí la iglesia católica, pero sí les preocupa mucho la iglesia evangélica, porque son un bastión diferente, que están regados en las calles, su estructura de gobierno es diferente y están comprometidos con principios bíblicos. Entonces eso se convierte en uno de los principales obstáculos al crecimiento, al impulso de esa agenda de ideología de género. De hecho, a principios del año 2019 se celebró una macro convención en Colombia, donde estaban todos los exponentes de la ideología de género, los impulsores, y ellos ahí hicieron un estudio de cómo había sido su desarrollo, en dependencia a sus proyecciones, en sus planificaciones y demás, y ellos llegaron a varias conclusiones. La primera que llegaron fue que ellos se habían dado cuenta de que estaba paralizada la agenda. O sea, ellos debían haber avanzado más y no lo hicieron. En ese momento no habían avanzado más. Entonces tenían que tomar acción contra eso. O sea, que ya ellos tienen un cronograma. Exacto, de qué año, cómo debe haber avanzado. Una proyección y demás. Y lo otro que ellos llegaron es que los principales obstáculos había sido la iglesia evangélica. Y ellos no se iban a quedar de manos cruzadas. En esa misma cumbre ellos trazaron una estrategia. Y cómo trazaron la estrategia era filtrar las iglesias. Y eso es muy importante. Yo creo que todos los que nos están viendo deben parar los sensores espirituales y ponernos en expectativa, percibidos, porque están siendo filtradas. Y ellos los iban a filtrar desde 3 sectores. Número 1, los seminarios. Ellos iban a tratar de introducir dentro de los seminarios un pensamiento liberal, donde ponía cuestionamientos a la misma veracidad de la escritura, la infabilidad de la escritura. Por eso nosotros vamos a tener un seminario como los hay en nuestro país, que tiene un corte liberal. Exactamente. Por eso vamos a ver que en los medios masivos de comunicación, como la televisión cubana, vimos un supuesto rector de un seminario diciendo que la Biblia, bueno, había que interpretarla de diferentes maneras, que era algo mitológico en ocasiones, un lenguaje figurado, y ¿sabes? Quitándole peso y fuerza a la escritura. Entonces ellos iban a atacar desde los seminarios. Lo segundo eran las páginas web. Bueno, pues son una plataforma muy propicia para exponer postulados, para promocionar seminarios. Ellos iban a filtrarlo también. Y en tercer lugar, las editoriales cristianas. Y es triste porque han habido editoriales que ya han abierto sus puertas a este pensamiento. Editoriales que en un tiempo, me estoy refiriendo específicamente, digo una, la editorial CLIE, que en un tiempo eran bastiones infranqueables, defensores de la sana doctrina, que sus libros eran de gran ayuda al discipulado cristiano, al crecimiento y a la capacitación del pueblo de Dios. Sin embargo, hoy están abriendo sus puertas y hay que tener mucho cuidado con los cristianos, con lo que están consumiendo los cristianos. Yo creo que es importante mencionar esas cosas. Sí, como no, como no. Tengo de pronto alguien se aparece con un libro, pastor, me regalaron un libro sobre el Pentateuco. Exactamente. Tenemos que tener cuidado porque hay diferentes autores y ha sido infiltrada. Y con pensamientos que van en contra de los principios escriturales. Entonces, yo creo que citarle por lo menos, al menos 4 libros que se escudan tras de un título que parece ser muy sugerente y llamativo y que parece que te va a ayudar. Te va a ofrecer información y demás. Muy bueno, pero realmente lo que es un veneno. Es un veneno con cobertura de chocolate, como decimos. Entonces, tengo al menos 4 literaturas que quiero citar y van a estar saliendo en pantalla mientras las vamos citando. El primer libro se llama Redescubrir la Palabra. Es un libro que aparentemente parece que va a estimularnos a escudriñar la escritura, a ir más profundo en ella. El autor es Máximo García Ruiz, pero sin embargo es un libro de editorial CLIE que habla de que la Biblia está llena de mitos y de relatos falsos y que no podemos ponernos bajo la autoridad, más bien debemos ponernos sobre ella. El segundo material es el Pentateuco, como tú mencionabas antes, editorial CLIE también, del autor Samuel Pagán, y sostiene que Moisés no escribió el Pentateuco, sino que comenzó a escribirse 10 siglos antes de Jesucristo. El tercero es los libros proféticos del Antiguo Testamento, de Samuel Pagán también, y plantea que el libro de Isaías no lo escribió Isaías y que Daniel es un libro del siglo II a.C., por ende no lo escribió Daniel. Y el tercer libro se llama El Evangelio Subversivo, es de un escritor americano llamado Thomas Hanks, y es una apología a la vida homosexual. Este libro presenta como un hecho que Jesucristo y el apóstol Juan tuvieron una relación sentimental, una relación romántica, eran novios, amantes. Es algo terrible, como editoriales que en un tiempo habían abrazado la sana doctrina, hoy están abriendo sus puertas. No sé qué tipo de propuestas puedan haber por atrás. Y hemos escuchado incluso hasta de escritores renombrados. Hace un tiempo atrás escuché una noticia de un escritor muy famoso en los Estados Unidos llamado Max Lucado. Has leído el libro de Max Lucado seguramente. Sí. Y él hizo unas declaraciones de verdad que
eran penosas escuchar las declaraciones, donde le pide disculpas a la comunidad LGBTI por sus discursos, porque en algún momento su mensaje pudo haberlos ofendido. Es increíble. Es increíble. Es increíble. No sé qué es lo que se está moviendo por detrás, cuál es el chantaje que puede existir. Lo cierto es que están filtrando las filas evangélicas. Por eso es el tiempo de que los cristianos también cierren filas, siendo conservadores de la palabra. Filtren, yo creo que los materiales todo lo que está llegando. No todo lo que sale en internet es un material adecuado. Bueno, de hecho, yo los primeros años míos de cristianismo, yo me apasionaba por los libros de Manuel Lucado. Yo tengo la colección entera y es increíble ver a cómo personas que en algún momento Dios usó de una forma extraordinaria y las usó incluso para crear bases y fundamentos sólidos de la palabra de Dios, de momento quizás por propuestas o no sabemos qué hay detrás de todo esto, comiencen a ver cómo se va resquebrajando esos principios sólidos. Y ojo, porque una generación instruida en estos fundamentos y en esta tierra movediza va a estar propensa en el futuro a aceptar cualquier tipo de aberración antigua. Es el interés de poderlo adentrar en esta generación, porque ellos saben que si ellos logran ganar esta batalla y poder filtrar la generación que estamos viviendo hoy en las generaciones futuras, la siguiente generación va a estar corrompida, la siguiente generación va a estar con sus bases inestables y va a ser mucho más fácil introducir toda amoralidad. Y pastor, yo creo que Cuba en este caso no ha estado excepta de esta infiltración del cristianismo por parte de la comunidad LGBT. Nosotros meses atrás veíamos cómo se le hacía propaganda. Yo me sorprendí porque era la primera vez que yo veía una entrevista con más de media hora de duración a alguien que decía representar la comunidad evangélica. Así es. ¿Recuerdan la entrevista de Oliver Zamora, llamada supuesta pastora? Exactamente. Pero Elaine Saralegui. Saralegui, exacto. Y la entrevista giraba más bien al hecho de denigrar la figura evangélica, la figura de la iglesia evangélica en Cuba. En lugar de informar cuáles eran los postulados en que creía, cuál había sido el rol o el papel de la iglesia evangélica, más bien aparecían imágenes hasta de denominaciones serias. Así es. Que han traído beneficios, como veíamos en programas anteriores, a nuestra sociedad. Y no solamente eso, sino que ellos tienen toda una congregación y que cualquier persona puede leer un cartel que diga iglesia metropolitana, no sé qué más, y voy a sentarme a escuchar la palabra de Dios y escucha un discurso apologético a favor de la conducta de vida homosexual. Es increíble. En Cuba ya el cristianismo evangélico está siendo infiltrado, ya está siendo, no es algo que han dejado para después, sino es algo que al presente está haciendo. Sí, incluso es sorprendente que el propio Consejo de Iglesia de Cuba promueva a las personas que constantemente se encuentran proyectándose a favor de las prácticas homosexuales. Basta solamente entrar en la página de Facebook del Consejo de Iglesia, serie de videos y de foros que ellos están promoviendo, donde el tema es increíble y se le da más propaganda a este pequeño sector dentro de la comunidad evangélica en Cuba. Y entonces el sector que siempre ha estado presente en Cuba, por ejemplo, ¿dónde estaba la iglesia metropolitana en los años 60, en los años 70, en los años 80? ¿Dónde no existía? En la primera mitad de los años 90. En los años 90 es algo de ahora que nos damos cuenta que forma parte de la agenda intervencionista que, como tú decías, se había trazado anteriormente. Y nos damos cuenta también que al mismo tiempo la iglesia cubana, o sea, la verdadera iglesia, el verdadero cristianismo, está siendo neutralizado de una manera muy sutil. ¿Por qué? En los 2 últimos años, en los años de pandemia, nosotros hemos sido testigos como pastores, que somos los dos, y todos los pastores que nos están viendo han sido testigos de cómo la iglesia en Cuba ha sido la única que ha permanecido cerrada totalmente. Así es. Esto sin mencionar el hecho que en Cuba no se permite la creación de nuevas iglesias. O sea, el registro oficial de nuevas congregaciones no se permite. O sea que hay congregaciones que están bajo otro nombre, bajo el concepto de casa acústica. Pero desde antes del 59 solo las que están. Hay iglesias del año 70, del año 80, que están registradas oficialmente como una casa acústica. Y son congregaciones de cientos de personas. Es increíble. Pero bueno, esas congregaciones han visto las puertas de sus templos cerradas por ya casi 2 años. Así es. Y yo creo que esto es una forma sutil
de neutralizar a quien ha sido en Cuba el principal enemigo de la ideología de género. Una forma sutil de neutralizar, porque por supuesto ya no se podría instruir desde los templos a la sociedad cubana al respecto. Entonces la sociedad cubana escucharía una sola voz, la voz que el gobierno quiere que escuchen a través de los medios de comunicación, que evidentemente todos aprueban la ideología de género e incluso la promueven. Así que desde este punto de vista, la iglesia en Cuba ha sido reprimida y ha intentado ser neutralizada. Es evidente que se han llevado a cabo otras acciones. Incluso puedo mencionar para que los que nos escuchan sepan que al presente en Cuba se está utilizando las frases "quédate en casa" para impedir acciones en contra de la ideología de género. Y en segundo lugar, para impedir que el mayoritario criterio, o sea, que el criterio popular sea expuesto y se dé a conocer. Cuando nosotros hablamos de acciones, yo quiero dejar bien claro a qué es lo que nos referimos. Cuando nos referimos a llevar a cabo acciones en contra de esto. Y nosotros mencionamos en el programa anterior las cosas que ya está haciendo la iglesia. La iglesia está recogiendo firmas que expresan el mayoritario criterio popular, y es un punto bien importante que se sepa que la opinión del pueblo está siendo dejada a un lugar, está siendo dejada a un lado por parte del gobierno, y la iglesia la está exponiendo. Nosotros tenemos registros que, por ejemplo, en el 2019, la asamblea anual de diputados, o sea, la asamblea anual de diputados, mencionaba una serie de datos que yo creo que las personas que estaban viendo se sorprendieron, porque ellos informaban que cuando se estaba llevando a cabo el referéndum constitucional, el 66% de las reuniones que se hicieron a nivel nacional, en el 66% se tocó el artículo 68, que es el que está relacionado con la familia y la definición de familia y demás. O sea que hay una preocupación en la población con respecto a eso, y el hecho de que se haya tocado o mencionado en el 66% de las reuniones a nivel nacional, es una alerta que el gobierno tiene que tomar en cuenta. Y se ignoró el criterio de la sociedad, el mayoritario criterio, el criterio popular se ignoró, y se dio por respuesta, porque el 66% de las reuniones se proponía que se eliminase la definición de familia que se encontraba en la Constitución que estaba siendo debatida, y que permaneciese la definición de familia que se encontraba en la Constitución de 1970, o sea, la que hasta ese momento estaba rigiendo, cuya definición dice que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Y el 66%, en el 66% de las reuniones, de las consultas populares que se hicieron, las personas abogaban porque permaneciese así, como rezaba en la Constitución previa, y que no se cambiase ese criterio. Entonces, la respuesta que se le dio a la población, y yo creo que en 88.066 fueron las propuestas, o sea, las personas que abogaban y que respaldaban que permaneciese como tal, las propuestas que permaneciese como tal. Y se hizo caso omiso a esto, y la respuesta que se dio es que se habría de elaborar un nuevo código de familia, y que este nuevo código de familia iba a ser también sometido a referéndum, iba a ser sometido a referéndum popular, lo cual estamos esperando aún. Pero cuando nosotros leemos lo que se realizó, el trabajo que se realizó, que lleva el nombre Nuevo Código de Familia, nos damos cuenta que el trabajo es aún peor que el anterior. O sea, las definiciones y lo que forma parte del Nuevo Código de Familia es aún peor de aquello que el pueblo condenó en el 66% de las consultas populares. O sea, es evidente que la población va a estar en contra. Si anteriormente estuvo en contra de lo que se proponía, que era algo más inofensivo y más sutil, ahora que es más evidente, y se ha hecho caso omiso. Entonces yo creo que desde ese punto de vista la iglesia puede proyectar esa opinión popular como parte de sus acciones. No estamos motivando a que se haga una concentración y huelgas y serie de cosas, pero sí estamos bien serios en el trabajo que estamos realizando
con que se dé a conocer cuál es el Exacto. criterio popular. Y la iglesia creo que puede llevar a cabo esta serie de acciones, además de ofrecer orientación y capacitación real, cosa que no Exacto. se está haciendo. Exacto. O sea, ofrecerle la otra cara de la moneda Exacto. a la población y yo creo que la población estaría totalmente de acuerdo en que se escuche otra voz. Exacto. Así que desde ese punto de vista yo creo que la iglesia puede proyectarse en esa Y yo creo serie. también que es importante dejar muy claro que la iglesia hace una diferencia entre lo que se está tratando de legalizar y las personas homosexuales. Es O cierto. sea, nosotros no denigramos a las personas Es cierto. homosexuales, nosotros no rechazamos a esas personas. Al contrario, si podemos ayudar. De hecho, la iglesia ha tenido programas donde De ayuda y de asistencia. ayuda y asistencia a ese tipo de personas, y hay testimonios de personas que en un momento determinado practicaban la homosexualidad y luego fueron transformados y cambiaron Exacto. y hoy mantienen una vida completamente opuesta a ese estilo de vida que ellos Natural, practicaban. normal. Entonces la iglesia brinda no solamente asistencia espiritual, asistencia física, en diferentes áreas, y no denigramos a ese tipo de sector de la población como nos han etiquetado de homofóbicos, no es real. Lo que sí nos estamos es declarando en contra de legalizar lo que es una desviación moral. Exacto. Las acciones hacia la legalización, hacia que se legisle el matrimonio homosexual, tienen que ser en contra. Ujú. Tenemos que desarrollar una serie de acciones que vayan en contra. Cualquiera que abrace la doctrina bíblica sabe que es incompatible. Va en una contra cosa de con otra. nuestros Es como aceite principios. vinagre, ¿no? O sea, no tiene por Va qué en contra de nuestros principios, va en contra de lo enseñado por la palabra de Dios, va en contra del proceder histórico de la iglesia, la aceptación como ciudadanos, porque al mismo tiempo somos cristianos, pero somos ciudadanos Exacto, de este país. tenemos derecho. Tenemos derecho a proyectarnos en contra de una ley que creemos que va a traer afectaciones sobre nuestra vida en particular y sobre la sociedad de forma general. Exacto. Así como que como ciudadanos no estamos haciendo nada que vaya en contra de nuestros propios derechos. Como iglesia debemos de llevar a cabo acciones y proyectarnos en contra de esta legalización. Y al mismo tiempo, las acciones que van dirigidas hacia la persona como tal tienen que ser acciones de ayuda, de Exacto. consejería, Asistencia de espiritual. asistencia espiritual. Tenemos un principio que la Biblia nos dice que debemos amar a nuestro prójimo, así que Exactamente. amar a nuestros semejantes. Y las personas que tienen prácticas homosexuales, yo creo que necesitan ser Por orientadas supuesto. en cuanto a sus prácticas. Exacto. Como mismo una persona que tiene el hábito de embriagarse, Exacto, droga, adicción. exactamente, necesita ser orientada Exacto. con un camino nuevo, con un camino diferente, Exacto. con un camino más saludable, con un camino que le beneficie. Exacto. Y es lo que le propone la iglesia a la comunidad LGTB y lo que le propone la iglesia a todas las personas que mantienen al presente prácticas homosexuales. La iglesia les ofrece un camino mejor, un camino más excelente, un camino que lleva a la vida. Amén. Un camino que lleva a la vida eterna. Bueno, Anderson, ha sido un privilegio tenerte, ha sido muy buena la charla de hoy, edificativa, refrescar sobre temas que hemos estado estudiando también y que tienen que ver con el quehacer de la iglesia. Damos gracias a Dios por este tema y les esperamos en nuevas entregas. Sigan orando por nosotros, seguimos orando por nuestra nación, seguimos intercediendo por Cuba y por el quehacer de la iglesia cubana. Gracias por acompañarnos aquí, que el Señor le bendiga.